Bienvenidos, estudiantes de la Unidad de Ciencias Básicas, Módulo 1, Ciclo 1, 2021. Hoy tendremos la última parte de la subproblemática 3 de materia de energía con la guía 9. Vamos a desarrollar esta guía 9. El tema es leyes generales del movimiento y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Qué tiene que ver esto con materia y energía? Bueno, hemos estado viendo todos los conceptos de la materia, la energía y, por supuesto, todos los conceptos que están relacionados y procesos en esto, como la masa, el cuerpo, las moléculas, las macromoléculas, la clasificación de la materia, las propiedades de los sistemas de la materia, luego los cambios de estado y los sistemas de medición de la materia, así como también hemos visto ya algunas de las leyes y propiedades de la materia, y luego la energía, los cambios de energía, los tipos de energía y la energía y el metabolismo ya en el cuerpo humano y en la célula. Y ahora, pues en la anterior estuvimos viendo sobre la potencia y el sistema internacional de medición. Hoy queremos integrar todo esto porque estas leyes precisamente existen porque la sociedad humana también cumple estas leyes que están en la materia y en la energía, como por ejemplo que siempre hay movimiento, siempre hay leyes que rigen el movimiento y el pensamiento de la sociedad y el desarrollo de la naturaleza. La naturaleza tiene que cumplir también las leyes y los procesos y cumplir también con las propiedades que tiene la materia y la energía. Entonces, lo que queremos es como unir lo que están aprendiendo tanto en esta área biológica como también en el área social. Objetivos. El objetivo general es analizar la relación entre materia, energía, las leyes generales del movimiento y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Hay tres objetivos específicos: describir las leyes generales de la naturaleza, analizar las leyes del pensamiento, explicar la dialéctica de la materia, energía y el movimiento en el ser humano. Comencemos con las leyes generales de la naturaleza. Son proposiciones que enuncian fenómenos constantes. Se les considera constantes porque se han descubierto que se repiten en una variedad de circunstancias y condiciones. La formulación de las leyes se basa en observaciones empíricas de fenómenos naturales que permiten sacar conclusiones sobre la invariabilidad y predictibilidad de los mismos, de estos fenómenos naturales. Por ejemplo, el movimiento del Sol, la ley de la inercia, los movimientos de la Luna, las estaciones del año, que son cosas que siempre vamos a tener y ya sabemos que es invariable y que lo podemos predecir. Las características de estas leyes naturales son que son universales, objetivas y predictivas. Cuando hablamos de universales es que siempre que se den las condiciones sucederá el fenómeno independientemente de otras variables. Y en todo lugar se van a cumplir. Objetivas. Aspiran a la objetividad, es decir, que pueden ser comprobadas por cualquier persona. Predictivas. Dado que son universales, permiten prever que en determinadas condiciones ocurrirán determinados fenómenos. Algunas de estas leyes, de las leyes generales de la naturaleza, como veremos más adelante,
llevan el nombre del científico que lo descubrió como fenómeno. Y por eso son leyes de la naturaleza. Por ejemplo, las leyes de Newton, de Kepler, de Mendel, que veremos así de forma rápida. Aquí tenemos también ejemplos de la ley del mentalismo, que todo lo físico tiene origen en la mente. La ley de vibración, que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y estas a su vez son leyes que también cumplen con las leyes de estos científicos que descubrieron estos fenómenos. Ejemplo de leyes naturales. La primera ley de Newton, por ejemplo, la ley de la inercia. Isaac Newton fue un físico, inventor y matemático y descubrió las leyes que rigen la física clásica. Su primer ley es: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas a él. Por ejemplo, en un choque, como se da en estas dos ilustraciones que estamos aquí en estos dos vídeos, cuando se frena por ejemplo, en el caso de estas dos personas que van en esta motocicleta, se frena abruptamente la motocicleta, pues la persona quiere seguir en esa misma dirección, ¿verdad? Y por eso es que se mete ahí al carro y rompe hasta el vidrio, ¿verdad? Los pasajeros siguen el movimiento lineal, pues no hay manera de que puedan mantenerse en el cuerpo más grande que es la motocicleta. Igual que en este, ¿verdad? Se puede ver que aunque el golpe se da en una parte trasera de la camioneta, se ve como esta quiere seguir el movimiento lineal, y menos mal este peatón estaba esperando la luz y en un lugar que pudo librarse de esa situación, ¿verdad? Al igual que este de la bicicleta, ¿verdad? Que un lazo lo agarró y el pasajero pues quiere seguir el movimiento lineal. Esa es la ley de la inercia. Es como cuando usted va en el bus, quizás parado, va algo lleno el bus y el bus cruza a la derecha o a la izquierda en una intersección. Entonces usted siente la fuerza que usted quiere seguir recto, como venía el bus. Entonces hace un movimiento y siente que debe agarrarse más de la parte donde está tomado usted para no caerse. La segunda ley de Newton es que el cambio de movimiento es directamente eh, proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Básicamente afirma que la fuerza que se ejerce sobre un determinado cuerpo siempre será proporcional a la aceleración del mismo. Si lo quiere traer rápido el carro, pues debe tener más gente. Entonces, la segunda ley dice que es directamente proporcional al producto de la masa de la aceleración. Entre más fuerza, más aceleración. ¿Cuál de estos tres va a venir más rápido? ¿Va a llegar más rápido el carro? Lo que tiene más fuerza, por supuesto, ¿verdad? ¿Quiénes van a empujar más? ¿Este que solo es uno o dos que están ejerciendo mayor fuerza? Bueno, ahí está. Ya sabemos esa ley del natural. La tercera ley del movimiento de Newton, el principio de acción y reacción. Este afirma que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Si golpeamos un clavo con un martillo, este es golpeado por el clavo con la misma fuerza. El vuelo de los cohetes espaciales también se explica como consecuencia de este principio de acción y reacción. El cohete ejerce una fuerza sobre sus propios gases de combustión y estos otra fuerza sobre el cohete igual y de sentido contrario. Y por eso es que él puede romper la ley de la gravedad. El principio cero de la termodinámica, formulado por Ralph Pauling.
La temperatura empírica es una propiedad común a todos los estados de equilibrio que se encuentran en equilibrio mutuo con uno dado. Esta es la primera ley de la termodinámica, por así decirlo, que es el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, es la siguiente de las leyes y solamente se transforma. Eso ya lo vimos en las otras anteriores. La segunda ley de la termodinámica es otra ley general de la naturaleza que lo que dice es que en un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros llamada entropía. Recuerdan, entropía es que tiende al desorden, ¿verdad? Los átomos, ¿verdad? En este caso, se puede ver si se pone en contacto un recipiente de agua hirviendo y un plato con hielo, el agua se enfría y el hielo se calienta. Hay un intercambio de calor entre el agua hirviendo y el hielo y pasa más calor del agua al hielo que del hielo al agua. Entonces, va a pasar que sencillamente va a llegar a un estado de equilibrio, ¿verdad? Esa es la otra ley de la termodinámica. Y la tercera ley de la termodinámica es un postulado de Nernst, donde dice que postula dos fenómenos. Al llegar al cero absoluto, cero Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Porque entre más frío, recuerden, los átomos no pueden moverse. Entonces, de acuerdo a esta tercera ley de la termodinámica, el valor para la entropía es cero en un sólido cristalino. Perfecto, en el cero absoluto o Kelvin. La tercera ley rara vez se aplica a nuestras vidas cotidianas y rige la dinámica de los objetos a las temperaturas más bajas conocidas. Define lo que se llama un cristal perfecto, cuyos átomos están pegados en sus posiciones. Por lo tanto, el cristal perfecto no posee absolutamente ninguna entropía que solo se puede alcanzar a la temperatura absoluta. Entonces, en el caso de estos cristales perfectos, de estar en cero absoluto, cero Kelvin, que es bien difícil que se llegue a esa temperatura, pues están tan ordenados, tan nítidos los átomos y no hay casi movimiento en estos. La ley de la conservación de la materia es otra de las leyes de la naturaleza, generales de la naturaleza. Es la ley también de la Lavoisier. La suma de las masas de todos los reactivos que intervienen en una reacción es igual a la suma de las masas de todos los productos que se obtienen. Así podemos ver este ejemplo que al colocar una vela dentro de una campana llena de aire y la situamos en el platillo de una balanza en equilibrio, encendemos la vela, dicho equilibrio no se altera debido a que el peso total de cada una de las sustancias volátiles, así como las cenizas y también el dióxido de carbono, que está en forma gaseosa, que se han originado por la combustión, es igual al peso de la cera quemada, así como del oxígeno consumido. Entonces, todo el sistema, como está cerrado, se mantiene la misma materia, la conservación de la materia, y por lo tanto, también tiene el mismo peso porque está en el mismo lugar donde está ejerciéndose la misma fuerza de gravedad, aquí en la Tierra. Entonces, por eso es que se mantiene la conservación de la materia. Las leyes de Mendel son otros ejemplos de las leyes generales de la naturaleza. La primera ley de Mendel dice que es la ley de la uniformidad de los heterocigotos, perdón, de la primera generación. Gregor Mendel fue un naturalista que describió la forma en que se transmiten los genes de una generación a otra a través de la observación de plantas, fue en su caso.
Su primera ley señala que del entrecruzamiento de dos razas puras, el resultado serán descendientes con características idénticas, tanto fenotípico como genotípicamente entre ellos, y serán iguales fenotípicamente a uno de los progenitores. Por ejemplo, aquí, estos son los padres, ¿verdad? De dos razas puras, una flor blanca, una flor roja. Entonces dice que cuando se entrecruzan estos dos razas puras, el descendiente o los descendientes van a tener características idénticas físicamente, fenotípicamente, como también en sus genes o genotípicamente. Y serán iguales a uno de ellos. En este caso, esta parejita que aquí se muestra que tiene genes AA minúscula y este AA mayúscula, que significa lo mayúsculo es que son genes que no son recesivos, sino que son genes que se van a evidenciar. Entonces, por eso es que en este caso, como estos son los predominantes o dominantes, entonces se parece a ella esta hijita, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Este es en dominante porque está en mayúscula y este es en recesivo porque está en minúscula. Entonces, en este caso, la roja y la blanca se mezclaron y la hijita, en este caso, salió pues mezclado, porque salió con un gen dominante y un gen recesivo, entonces no salió ni roja ni blanca, sino que salió rosadita. La segunda ley de Mendel se llama la ley de segregación de los caracteres en la segunda generación. Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro alelo del mismo par. Los alelos son parte en los genes. Eso lo van a aprender en módulo 3, no se preocupen. Ahorita solo nos interesa ver algunas de las leyes generales de la naturaleza para dar lugar a la genética del gameto filial. Entonces, si se cruzan las flores de la primera generación filial, en este caso tienen un gen dominante y un gen recesivo, en la primera generación, el A mayúscula es color rojo y el recesivo de la A minúscula es color morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4, como se observa a continuación. De 1 salió morado, que tiene los dos genes recesivos de sus padres. O sea que se juntaron los recesivos de ambos y por eso salió moradito. Y los demás salieron igualitos a sus padres, porque comparten la parte dominante, en este caso este salió dominante-dominante, este salió dominante recesivo y este salió recesivo dominante, digamos así. Pero por eso que su fenotipo indica que es igual a sus padres. Pero como sus padres tenían el recesivo ahí que era color morado, salió uno moradito, ¿verdad? La tercera ley de Mendel, la ley de independencia de los caracteres hereditarios. Los rasgos son heredados independientemente uno del otro. Esto significa que el hecho de haber heredado un rasgo de uno de los progenitores no supone que se heredan también otros. En el cruce que hacía Mendel de flores con características dominantes AA, BB y recesivas AA, BB, cada letra representa una característica. Esto puede ser el color, la forma rugosa o liso, puede ser los pétalos altos o bajos, etc. Entonces cada uno de estos representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen que van a ser dominantes en el caso de las mayúsculas y estos van a ser recesivos. El primer carácter representa el color de las flores, A rojo y A minúscula morado. El segundo carácter va a representar la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores. B mayúscula va a ser liso y B minúscula va a ser que es rugoso o colochito, digamos, el tallo, ¿verdad?
De este cruce, ¿qué va a resultar? Bueno, en la flor dominante del papá primero tiene el genotipo dominante AB, es decir, flor roja y tallo liso. Digamos el papá y la mamá, digamos que es el genotipo recesivo AB, es decir, flor morada, y también tiene A minúscula y tallo rugoso de minúscula. Eso es lo que tiene la mamá. ¿Y cómo van a salir las descendencias? Las hijitas, 9 de estas flores tienen un genotipo AB, es decir, son iguales al papá. Rojas de tallo liso. 3 van a tener el genotipo AB, dominante y recesivo, o sea, rojas de tallo rugoso. Aquí ya les cambié el tallo. 3 flores tienen el genotipo AB, es decir, son moradas, pero tienen el tallo liso, como el papá. Aquí debería ser rugoso el tallo de. Y una flor de genotipo AB, que salió igual que la mamá, morado de tallo rugoso. Interesante, estas leyes las van a aprender más adelante. Y luego vamos a comentar nada más las otras leyes. La primera ley de Kepler, que fue Johannes Kepler, fue un astrónomo y matemático que descubrió fenómenos invariables en el movimiento de los planetas. Su primera ley señala que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol en órbitas elípticas. Toda elipsis tiene 2 focos. El Sol se encuentra en uno de estos focos. Por eso está a un lado y en cierto momento del año pasa más cerca del Sol. La segunda ley de Kepler, la velocidad de los planetas, el radio vector que une a un planeta y al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces aquí está, si está más cerca, pues va a ser una área igual en tiempo igual. Y así es donde se distribuye el movimiento en elipse. Las leyes del pensamiento, los principios lógicos son otras leyes que también rigen y que también la materia y la energía pues están envueltas en esto, que son estos principios lógicos. Bueno, estos principios son principios supremos que rigen el proceso de pensamiento y son 4. Y estos principios van a aplicarse a las distintas ciencias particulares. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercer excluido y de razón suficiente. El principio de identidad establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza así. A es A. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo sigue siendo ese mismo objeto. Esto lo podemos ver en nuestro espejo. Usted es usted. No puede ser usted otra persona. Sencillamente, ese es el principio de identidad. El principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, es imposible que A sea B. Por ejemplo, en esa ilustración no se puede afirmar y negar el mismo predicado a un mismo sujeto, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. El ejemplo de la imagen, ¿está musculoso o es flaco? Entonces no puede ser las dos cosas. Un cuerpo o alguna situación. Entonces, este es un principio que debe regir el pensamiento, ¿verdad? El tercero principio es el principio de tercer excluido. Este principio declara que todo tiene que ser no ser. Es decir, A es B o A no es B. Por ejemplo, si decimos que el perro es un mamífero, y podemos decir que el perro no es un mamífero. No podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. O es mamífero o no es mamífero. Pero no hay otra cosa más que se pueda decir sobre el perro, en este caso. En este principio del tercer excluido es preciso reconocer que una alternativa es falsa y la otra verdadera. Y que no cabe una tercera posibilidad. No hay manera de que haya una tercera
posibilidad. El principio de razón suficiente. Este nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es, nada existe sin una causa o razón determinada. Por ejemplo, ese puente que se ve ahí, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Se mete aquí en el océano, en el agua, o en ese lago, río, a saber. Bueno, debe haber una razón para ese diseño y para que la gente tenga que haberlo hecho ahí, ¿verdad? Y todo tiene una razón que explique el por qué. Luego tenemos las corrientes del pensamiento humano, donde se mezclan precisamente todas estas leyes de la naturaleza en la que está el ser humano y la sociedad. Y también eso nos marca o nos dice cómo vamos a actuar, cómo la materia actúa, cómo la energía también actuará. Entonces tenemos estas dos grandes corrientes del pensamiento humano, el idealismo y el materialismo, que ustedes seguramente ya han comenzado a estudiar en el área social. Entonces, en el idealismo dice que la sociedad, el pensamiento y la cultura son independientes del desarrollo concreto en que se desenvuelve la historia humana. La corriente de pensamiento idealista, pues le da énfasis a las ideas. Y la corriente más fuerte es la religión, para lo cual todo el mundo material existente, incluidos los seres humanos, fueron creados por Dios. Ahora, los seres humanos, afirma el idealismo más radical, es que somos inteligentes porque poseemos un alma inmortal o inmaterial, diferenciada del cuerpo, como un fantasmita que tenemos adentro, suministrado por Dios. Ese es digamos, el pensamiento idealista radical. Hay otra forma de ver esto, que es que la persona en sí es el alma, ¿verdad? O es alma, pero otros no, dicen que se tiene un alma. Entonces todavía está muchos en ese dilema, ¿verdad? Que creer al respecto. Y el materialismo afirma que el mundo material es lo único real. Además, lo podemos conocer por medio de la observación y experimentación. Aquí es donde está la ciencia. El desenvolvimiento de la naturaleza se debe a sus propias leyes, explicables, comprobables y reproducibles científicamente. La idea más importante del materialismo es la unidad de la materia. Toda la materia es lo mejor y lo máximo, ¿verdad? Y es lo único que de verdad existe. Por lo tanto, las mismas leyes generales que se deducen de la naturaleza se aplican a la sociedad humana, al pensamiento, puesto que el ser humano forma parte del mundo material. Entonces, como la materia es lo supremo, pues todo depende de la materia y de la energía. Ahí es donde encontramos ya también pensadores como Marx, y que tiene esta corriente de pensamiento, el marxismo, que para ellos el desarrollo de las sociedades humanas descansa en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y todo depende básicamente pues de la base estructural de la sociedad en esas fuerzas productivas. Entonces, la vida no está determinada por la conciencia, sino que la conciencia por la vida. En estos, por ejemplo, en la historia, la esclavitud ahora nos parece algo terrible, pero en las antiguas civilizaciones e imperios como Grecia y Roma eran moralmente aceptadas porque permitía liberar del trabajo manual a la clase dominante para que pudiera hacer avanzar la sociedad mediante la ciencia, la filosofía o el arte. Y esa era la forma de ver el mundo. Pues la idea moderna de la igualdad humana es un producto del sistema capitalista, que se basa en la producción y el intercambio de mercancía. Y vean cómo ahí
se está modificando el pensamiento, está en movimiento el pensamiento, pero es la materia la que está haciendo estos movimientos también de la sociedad humana y del pensamiento humano. De la misma manera, hoy la idea de la igualdad de la mujer respecto del hombre solo pudo avanzar. ¿Por qué? Por el sistema capitalista que es el que tenemos después de la incorporación de la mujer al trabajo productivo. Entonces, en realidad, esta, digamos, igualdad se da porque se necesita la mano de obra de la mujer. Entonces, habría que ver ahí realmente cómo se está manejando o cómo se han manejado estas leyes generales que se están aplicando a la materia y al pensamiento, a la energía y, ¿verdad? También. Como vemos entonces, en el caso del materialismo, afirma que todo está en movimiento constante. Y ahí es donde entra la dialéctica. El materialismo dialéctico afirma que todo sin excepción está en un proceso constante e ininterrumpido de cambio y movimiento. La naturaleza, el pensamiento, la sociedad humana siempre están modificándose. El mérito del materialismo dialéctico es haber descubierto las leyes que gobiernan este proceso ininterrumpido de cambio y movimiento. Dialéctica viene del griego y significa debate o disputa. Engels definió la dialéctica como la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, del pensamiento y de la sociedad humana. Hegel, quien sintetizó y estableció las leyes fundamentales de la dialéctica, revestió de un carácter completamente idealista. Entonces aquí se volvió a tirar hacia el idealismo en ese caso. Correspondió finalmente a Marx y a Engels establecer la dialéctica sobre bases firmemente materialistas, porque ya se estaba mezclando con el idealismo allá. Y de hecho, el ser humano siempre tiene esas dos corrientes, el idealismo y el materialismo en todo momento. Si ustedes se ponen a pensar en ustedes mismos, tienen de ambas corrientes de pensamiento. Entonces, la característica fundamental del movimiento de la materia, afirmaban Marx y Engels, es que se produce o desarrolla a través de contradicciones. Y la verdad es que esto sí podemos verlo en la naturaleza. Sin estas contradicciones, contrastes y tensiones opuestas, que son parte componente de la estructura de la materia, no habría movimiento ni vida, todo sería inerte. Entonces, sí tiene que haber movimiento, tiene lógica eso. En la sociedad humana vemos estas características en la contradicción del fondo del capitalismo, de la que se deriva la crisis del sistema. Entonces, vemos que en la sociedad sí hay contradicciones. Por ejemplo, podemos verlo en nuestro país, con las fuerzas políticas, con los obreros y los trabajadores, los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas, los mismos trabajadores, ustedes como estudiantes y nosotros como profesores. También podemos verlo en el cuerpo humano, ¿verdad? Los huesos que están en las articulaciones uno contra el otro, pero están unidos también. Entonces no solamente es contradicción, sino también unidad y lucha de contrarios, por ejemplo. Solo en un sistema social basado en la propiedad social de los medios de producción y la planificación democrática de las fuerzas productivas podrá ser resuelta esta contradicción. Eso es lo que afirma Marx y Engels. Hasta aquí llegamos con este análisis muy interesante, pero les toca a ustedes todavía averiguar más en el área social, quizás un poco más sobre este asunto. Los dejo con las fuentes y estos pensamientos interesantes. Al tratar con la gente, recuerda que no estás tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas de emoción. Es interesante lo que dijo este señor, porque ustedes van a tratar con personas en el área, realmente el área de la salud. Y esta última, la lógica es una cosa y el sentido común otra. Hasta pronto.